Gracias a todos aquí por acompañarnos el día de hoy para presentar el libro Orígenes históricos de Quel. Yo lo calificaría de un gran día. Yo estoy muy orgulloso y tengo el honor como alcalde de Quel de presentaros ante vosotros, vecinos y vecinas de Quel, lo que creo que es todo un logro saber de dónde saber nuestra historia, que es importante saber de dónde venimos, cómo nuestro pueblo, una fecha, siglo V, cómo se formó nuestro municipio de Quel. Y bueno, esto es algo que nos refuerza como pueblo y nos ayuda a las generaciones futuras a tener una base de lo que nosotros fuimos y cómo fue nuestra evolución. Yo siempre hablo de nuestra peña. Nuestra peña es nuestra seña de identidad, nuestro castillo. Yo creo que todos los queleños que estamos aquí no podríamos vivir sin ninguna de las dos, vamos a decir, elementos. La peña yo siempre la he calificado como un monumento por excelencia, así como el castillo. Y hoy, curiosamente, como es la vida, en los últimos años nos hemos tenido que defender de la peña porque es una amenaza, pero la peña fue el cobijo de nuestros orígenes como pueblo. Y la peña es a la que los autores del libro, que los tengo a mi lado, que ahora hablaré de ellos, los autores le han preguntado a la peña muchas respuestas que tiene y que ha podido responder de los orígenes como pueblo. Y bueno, al final estas preguntas que ellos también se las han hecho y las respuestas que han dado, pues han dado al final lugar a lo que son Orígenes históricos de Quel. Un libro que os recomiendo leer, yo ya lo he leído, y lo vas leyendo y vas como abriendo una puerta en lo que es el pasado de nuestro pueblo, te va metiendo en ese pasado y dando respuesta a unas preguntas que tienes como queleño que has visto tu pueblo desde que has nacido. Entonces, bueno, una vez dicho lo que he dicho, esto no sería una realidad si no hubiera sido por el trabajo de los que aquí me acompañan. A mi izquierda, por orden, está Carmelo Martínez, queleño, lo conocéis todos, conocido por la edición de sus vídeos y la difusión. Luego tengo aquí a mi izquierda también a Urbano Espinosa, un reputado historiador, ha sido todo en La Rioja, ha sido rector de la Universidad de La Rioja y gran conocedor de la historia. Y a mi derecha pues tenemos un conductor de dron pues muy bueno, que nos ha hecho con su dron ver cosas que desde abajo de la peña no se ven y cosas que nos han hecho dar pistas para lo que fue Quel en ese siglo V o VI, que parece que no, pero que está muy lejos en el tiempo. Entonces, por todo ello, gracias a los tres. Sin vuestra ayuda esto no hubiese sido una realidad, lo habéis hecho de una manera desinteresada y nos habéis facilitado de verdad al ayuntamiento, nos habéis dado todas las facilidades del mundo. Nosotros os hemos ayudado en todo lo que hemos podido y al final pues ha salido un bonito libro que es fácil de leer, como vuelvo a repetir, y que os animo a todos a que lo leáis. También digo que este libro al final va a ser un libro gratuito, que todos lo podréis recoger en el ayuntamiento y ojalá esté en todas las casas de nuestro municipio. Y no me voy a alargar más y vamos a dar paso al vídeo que en principio fue lo que fue el origen de este bonito proyecto. Simplemente, buenas tardes a todos. Vamos a proceder a ver el vídeo que
que al final el libro ha nacido porque cuando proyectamos el vídeo y se dio la charla, y Urbano nos dio aquella maravillosa charla donde incluso nos encontró el origen del pueblo, hubo mucha gente que luego nos pedía que lo escribiéramos, esto, que no se perdiera esa información. Entonces, durante todo este tiempo hemos estado escribiendo el libro e incluso hasta hace 2 meses todavía estábamos retocándolo, avanzando un poquito más. Entonces ha sido, pues, el origen de todo esto es el vídeo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es verlo y luego comentaremos sobre el libro, para que nos sirva de referencia de todo lo que luego se va a hablar, porque lo vamos a ver físicamente. Gracias a todos por venir, como hemos dicho antes. Gracias al señor alcalde Víctor por el apoyo, a la concejala de Cultura María, aunque hoy no puede acompañarnos, a la corporación municipal y a todos los que estéis aquí. Muchas gracias por venir y por apoyar un poquito esta iniciativa. Hoy venimos a presentar el libro Orígenes históricos de Quel. En principio os voy a decir un poquito cómo nació la idea. Yo, como ha dicho Víctor, hay mucha gente de aquí del pueblo que hemos venido siempre a la peña y veíamos cosas ahí, ¿no? Entonces, hacia el año 2003, yo pedí a María que me dejase subir a la casa, a la parte más alta, enfrente de la peña, y hice una serie de fotografías. Aquellas fotografías yo publiqué en el programa de fiestas del año 2003 lo que yo veía ahí, una galería. Yo lo llamé una galería de unos 150 metros, que era una serie de fotografías, desde abajo es lo que se podía ver. Y también lo comuniqué a Cultura, a la Comunidad Autónoma de La Rioja, a Patrimonio, para que lo tuvieran en cuenta, que ahí había algo. Le llevé un documento, lo firmaron, lo sellaron, lo conocía. Pero claro, ahí me quedé, porque realmente subir hasta arriba era imposible. Con los medios, y un aficionado no llega más. Entonces, como dicen, nuevos medios, nuevas oportunidades. O sea, Fernando me presentó a José Luis, que era muy diestro con el dron. Ya veis qué imágenes más alucinantes y bien estables y tal. Y en varios días pues lo grabamos. Entonces le voy a pasar un momento a José Luis para que hable y luego sigo. Hola, muy buenas tardes a todos y gracias por venir. La verdad es que todo comenzó con un vídeo que hice del pueblo de Quel, que luego se lo regalé al ayuntamiento y a las asociaciones para el pueblo. Y a raíz de ahí pues se puso en contacto Carmelo conmigo y me dijo: oye, mira a ver si por favor puedes venir a mi pueblo, porque estoy interesado en conocer todo lo que hay en la peña de Quel. Y bueno, pues como a mí me gusta el manejo de drones, los cogí y vinimos a grabar. Estuvimos en varias ocasiones, pasamos mucha calor, pero la verdad que yo pienso que después de ver las imágenes y después de ver los resultados y lo que vamos a oír a continuación, yo pienso que mereció la pena, pero bastante la pena, el hecho de venir y grabar estas imágenes tan interesantes. Con que nada, así surgió el tema. Pues nada, muchísimas gracias. Lo que quiero decir es sí, que este es un libro que lo tenéis que tener todos los queleños en casa. Y lo tenéis, como mínimo, cada habitante tiene que tener uno y leerlo, porque además se lee muy rápidamente y además a mí me ha gustado. Venga, muchísimas gracias y paso con Carmelo. Una vez que tuvimos ya los medios para poder ver lo que había, empezaba la segunda fase. Empecé a ver aquello
y yo no era capaz de interpretarlo. No era, o sea, yo veía que era mucho más importante de lo que podía parecer, y entonces recabé la ayuda de Urbano Espinosa, el catedrático honorífico de la Universidad de La Rioja y amigo, y entonces vino a mi casa y a partir de ahí es el que ya empezamos a interpretar en su justa medida lo que se estaba viendo ahí. Y a partir de ahí luego salieron más cosas, salió el origen, el nombre de Kell. De todo aquello hicimos un vídeo, que es el que acabáis de ver, y se dio una charla aquí muy interesante, donde Urbano nos regaló algunas primicias como el nombre de Kell o el origen del pueblo, ¿no? Y al salir, pues eso, ya hubo vecinos que me dijeron, esto hay que escribirlo, lo que os he comentado antes. A los días me llamaron también por teléfono, eso hay que escribirlo, eso no se puede dejar, y es lo que hemos hecho. Y hoy aquí tenemos orígenes históricos de Kell. Bueno, yo creo que lo mejor es que nos hable Urbano un poquito de todo. Urbano, ¿qué pasa? Bueno, gracias. Pues también saludo a todos vosotros y reitero, me sumo a las palabras de agradecimiento a la Corporación Municipal y en particular al alcalde. Bueno, ya veis que yo al final llevo un plan como Don, un poco de aquí, porque primero ha trabajado Carmelo, han trabajado José Luis y nos han ofrecido una cosa que es fundamental siempre para el conocimiento histórico, que son las fuentes, los documentos, la información. Porque cierto es que se sabía de Kell, se había dicho una simple línea o línea y media, por ejemplo, el inventario artístico de La Rioja, que el origen del pueblo estaría en abrigos al pie del cortado, punto, no había más. Y cuando se realizó aquel estudio también sobre Kell histórico, me parece que con varios autores, que participaron varios autores, pues también se hacía alguna mención de pasada sin más. ¿Por qué no se iba a más? Eso era una evidencia porque en general todas las poblaciones que están adheridas, cuyo callejero está adherido a un cortado en el que hay restos rupestres, bueno, pues el origen ha sido rupestre. Pero esto es una evidencia general y que no pasa de ser, o sea, de carecer de explicaciones concretas del cuándo, el cómo, el por qué, todo ese tipo de cosas. Así que el trabajo, la aportación de documentación nueva es la que habéis realizado vosotros. Y como decías, pues empezamos a partir de eso, es una fuente de información. Y llega la tarea de interpretación histórica y lo primero que hay que hacer es consultar otras fuentes complementarias, bibliografía sobre el tema. Estamos en un contexto rupestre y hay que relacionar lo que aparece en las imágenes en el dron, hay que relacionarlo con otros contextos o entornos también rupestres y atraer información de lo más precisa que se pueda para poder dar una interpretación. Bueno, y eso no es ningún secreto desde el punto de vista de investigador, es una metodología que se ha desarrollado adecuadamente y nos permite al final dar unas conclusiones, una información histórica más concreta. Lo que está claro es que para ponernos en situación, en Kell, en un momento histórico determinado, allá por 1500, 1600 años en adelante hacia nosotros, la peña no tenía la visión, el impacto visual que tiene ahora. Vamos, como elemento geológico descollante, sí, pero para empezar no hay castillo. Pero a consecuencia de la información aportada por vuestro trabajo, lo que sabemos es que había ahí un mosaico bastante abigarrado de huecos, de oquedades, de cuevas artificiales, con en algunos casos cierres frontales. En un caso hemos constatado que hay una pequeña edificación con unos
con unas vigas, pero totalmente pegado en los llamados riberos. Y bueno, por tanto, lo que ofrecía ante el paisaje el Farallón era, como digo, un conjunto de oquedades y de lugares ocupados, utilizados, para ser más exactos. Ocupados sí, pero yo creo que en términos generales no como lugares de habitación, sino en realidad como lugares de almacenaje para pues, las cosechas de cereal, otros frutos, aceite, quizás en algunos casos para facilitar la cría de pequeños animales, porque el hábitat donde la primitiva comunidad quereña vive es abajo al pie de la peña, en unos abrigos que en su mayor parte han quedado ocultos por los derrumbamientos posteriores. Cuando yo, después de ver el vídeo y los datos vuestros, caes en la cuenta que con esas huellas, que eran esos los restos que han quedado de desprendimientos que se han producido a lo largo de siglos, que lo que hay ahí es que es un paisaje rupestre muy denso, no tan amplio como lo que hay en Arnedo o en Santa Albania o en otros puntos, pero sí muy significativo. De ahí viene ha permitido pues, poder sacar o comparar cómo era el paisaje con el resto de la cuenca del Cidacos. No tenemos datos cronológicos específicos de Kell, pero es hermano gemelo, el fenómeno rupestre de Kell es hermano gemelo del de Arnedo, del de Erces, Santa Eulalia o incluso Altrol, Inestrillas, Albelda, Nájera y varias decenas y docenas de conjuntos rupestres que hay en el medio y alto Ebro. Y ahí son hermanos gemelos y se producen por el mismo fenómeno de precariedad económica que se generaliza con el final del Imperio Romano, con la invasión de los pueblos germánicos, de los pueblos bárbaros, con un empobrecimiento general de las poblaciones y pérdida de la propiedad, porque se va acumulando en muchas manos. En ese entorno sí que tenemos datos. Y, por ejemplo, en Arnedo tenemos una cueva que además es iglesia, y con una inscripción y con una imagen de un rostro humano que entendemos que es el rostro de Cristo y que se puede datar en torno al siglo VI. Pero en Nájera aparecen vinculado a fenómenos rupestres cerámicas de tradición romana, tardía ya, fechables entre los siglos IV y V. Lo mismo ocurre en conjuntos rupestres de Álava, etc. De ahí que podamos deducir con, yo diría que altísima probabilidad, si no seguridad, en que podemos hablar de una comunidad, en el sentido propio de comunidad, a partir del siglo IV o V ya constituida. Digo ya constituida porque es posible que, como al pie del cortado hay algunos abrigos, haya podido haber alguna familia, algunas personas en siglos anteriores, pero sin una significación en tanto que comunidad. Entendemos por comunidad cuando es un conjunto de personas y de familias que se hayan vinculados entre sí por una comunidad de fines, por una comunidad, comparten normas y comparten objetivos y liderazgo. Y eso se produce a partir de ese momento. Sigue sin haber castillo todavía, porque luego hablaré de ello, por tanto, porque lo significativo, la cohesión íntima entre el poblamiento exento, el poblamiento de arquitectura y la peña, es yo creo que lo que posee más fuerza en cuanto al elemento identificador. A partir de, bueno, ya veremos cuando el castillo, rápidamente lo comentaremos, cuando se puede hablar del castillo, que serían siglos posteriores. Estamos hablando, por tanto, en torno a 1500 años, 1400 años.
Ahí hay un fenómeno se produce un fenómeno que es importante, trascendental, que es el de la cristianización. Esa pequeña comunidad queleña tuvo que cristianizarse, es decir, que adoptar de manera socialmente mayoritaria el credo cristiano en el siglo V. Porque ya sabemos que en Calahorra, ya desde finales del siglo IV y principios del V, cuando escribe Prudencio, habla de que ya ahí la sociedad es cristiana mayoritariamente. El centro de martirio de Meterio y Celedonio ya se ha convertido, ahí se ha hecho un baptisterio y una primera basílica, y es un lugar de peregrinación. Este territorio forma parte de la jurisdicción calahorritana, no ya la diocesana, no la episcopal, sino también la civil, también la municipal, en esos momentos del siglo V. Por tanto, si ya existe esa realidad del nuevo credo como socialmente mayoritaria en Calahorra, con seguridad a lo largo del siglo V se puede decir que las comunidades de Medio Ciracos tuvieron que ser también mayoritariamente cristianas. Y de la misma manera que en Arnedo hay 3 iglesias que son desarrollos monumentales posteriores de unas iglesias cuevas, de unos centros de culto rupestres originarios, también aquí se podríamos decir, por paralelismo, que tuvo que haber, ya se ha expuesto en el vídeo además, que tuvo que haber alguna de las oquedades en la parte baja del cortado que sirviera para iglesia. Probablemente una en cada uno de los 2 barrios. Fijaros la configuración que aparece de que el doble barrio, el de Suso de arriba y el de Yuso de abajo, y que sale en la documentación medieval y después en la época contemporánea, yo creo que se mantiene todavía en la actualidad. Esa configuración de doble barrio ya se realiza, ya se pone en marcha en estos siglos a partir del V, el VI, el VII, ya está configurado el doble barrio. Bueno, en ese contexto de la cristianización nos aparece también, lo vais a leer en el libro, surge un monasterio donde ahora está la iglesia de la ermita del Santo Cristo de la Configuración. Eso en origen es un monasterio del que solo conocemos el nombre de un abad, Pedro, en el siglo XII. Pero por otro tipo de indicios y por contexto, por la advocación originaria, porque la advocación de la ermita ahora al Cristo de la Transfiguración no es la inicial. La inicial fue la Santa Cruz. Y la Santa Cruz es una de las advocaciones primeras que se van implantando en esa fase de aceptación del credo cristiano en esas etapas de los siglos V al VII. Probablemente se trata de un monasterio implantado en el siglo VII y en ese momento los monjes suelen hacer ascetismos mediante apartamiento de la comunidad del resto de monjes, apartamiento penitencial, y excavan cuevas. De eso tenemos muchísimos ejemplos en todo el occidente latino. Probablemente las cuevas o parte de las cuevas que ahora sean bodegas y que están más próximas a la iglesia, a la ermita de la Transfiguración, serían o pueden ser transformaciones o adaptaciones de pequeñas cuevas de apartamento ascético de los monjes que existirían en ese monasterio de la Santa Cruz, porque lo que ha pervivido del viejo monasterio ha sido exclusivamente su centro de culto, que era la advocación a la Santa Cruz. Bueno, por eso veis, en ese momento, cuando se han configurado los 2 barrios, no hay castillo todavía, antes de los grandes desprendimientos que se han producido en el Farallón, está el Farallón originario totalmente salpicado de oquedades, y abajo un núcleo naciente en la margen izquierda del Ciracos. En la derecha lo que tenemos es precisamente un monasterio desde el siglo VII con también algunas cuevas, pero más vinculadas, como digo, a la práctica monástica. Luego eso irá evolucionando y el barrio de la margen derecha del
Cidacos al final se convertirá pues, en un barrio de bodegas con un gran dinamismo en la actualidad. Igual me estoy extendiendo mucho, pero también, y ahí quería entrar en el último de los puntos que quería desarrollar. Precisamente si imaginaos la peña, el cortado de la peña, con numerosísimas oquedades, incluso chavisques, habitáculos muy precarios, etc. Y el nombre de Quel, ¿de dónde viene el nombre de Quel? El nombre de Quel no se debe al castillo, sino que se debe precisamente a ese paisaje de oquedades que hay en el cortado. Digo lo del castillo porque cuando se hicieron la rehabilitación del castillo y los arqueólogos historiadores en la monografía esa que se ha publicado, El castillo de Quel, hablan de que no hay la obra actual es de la segunda mitad del siglo XV de los Sánchez Alfaro, del linaje de los Sánchez Alfaro. No hay restos, evidencias de un castillo anterior, pero que probablemente lo tuvo que haber. Sí que lo tuvo que haber antes. ¿Cuándo? Cuando la conquista cristiana por parte de la monarquía pamplonesa en el siglo XI, finales del X, siglo XI, plenamente siglo XI, en Quel hay un tenente real. Un tenente real es un delegado del monarca con atribuciones administrativas y atribuciones militares, y normalmente tiene un cuerpo de tropa consigo mismo y por tanto algún lugar de defensa y de un baluarte tiene que haber, de manera que con toda probabilidad a partir del siglo XI, finales del X si se quiere, como pronto, tuvo que haberlo. ¿Pudo haberlo antes en época musulmana, es decir, del siglo VIII hasta la conquista cristiana en las fechas indicadas? Pues no lo sabemos. Sí que hay los arqueólogos que trabajaron en el castillo han detectado en el entorno próximo algunas cerámicas que son datables en los siglos IX y X, de manera que pudo haber ahí un pequeño torreón, pero en todo caso con una entidad menor en relación con otros baluartes como los de, por ejemplo, el de Armeda, ¿no? Lo digo esto porque la etimología que se había apuntado hasta ahora de Quel era que derivaba el nombre de Cal, Q-A-L, Cal, que en árabe sería castillo, por lo tanto habría sido una etimología musulmana, ¿no? Pero en mi opinión no, en esos momentos históricos cuando hay una cierta arabización en el lenguaje, pero muy limitada, que la hubo aquí, muy limitada, se podría haber construido un pequeño fortín ahí, más que un fortín, un oteadero, simplemente no tiene, en mi opinión, no es un icono de referencia tan importante como para dar nombre a la localidad, al poblamiento que hay a los pies del cortado y a ese conjunto de ventanillas, de oquedades que hay en la peña. Además, eso exige que la variante vocálica A, Cal, de Cal, se transforme en Quel. Eso no existe en toda la península ibérica, incluso en las zonas donde más pervivencia hubo de dominio musulmán, de época musulmana, no se ha podido decir, no hay ningún topónimo derivado de castillo que adopte la variante vocálica Quel, con la Pero además tenemos docenas de enclaves Alcalá, que significa Alcalá, es el castillo, o Calat Ayud, que es Calatayud, el grupo Calat es castillo de, es Cañazor, Calamocha, tenemos todo lo que quieran, pero siempre Cal, nunca Quel. Por eso pienso que es una etimología que es tributaria de un icono que ahora sí que es relevante, pero no lo es no lo era antes de finales del siglo XV, no lo era antes de la segunda mitad de esa centuria, cuando los Sánchez Alfaro lo construyeron. Entonces es una
digamos, es una etimología, una explicación etimológica erudita. En mi opinión, pensad en ese farallón lleno de agujeros y que son para guardar cosas, para pequeños animales, cosechas, etcétera, que son pequeños almacenes, graneros, bueno, sitios también de refugio en casos excepcionales para la población, pero no habitualmente como habitáculo para las gentes. Y a mí me pareció que era muy sencilla la explicación del origen de Quel. Viene de una palabra latina, que es la que se refiere a celda, a graneros, a pequeños puntos de almacenaje, a algo que está próximo donde vive la gente, pero está separado. Tanto si es una villa romana como si es una pequeña población, siempre está apartado. Y deriva viene de la palabra latina escrita, es celia, C-E-L-L-A. Pero eso es en singular. De ahí viene la palabra en romance celda. Perdón. El plural es celiae. Bueno, pues nosotros lo pronunciamos así ahora, pero en aquel momento, en la época de la latinización, cuando se extiende la cultura latina, también por influencia de Calahorra, siempre, porque es un núcleo que expande cultura, un núcleo urbano muy importante de la antigüedad, se pronuncia, el singular es quela, quella, con doble L, y el plural es quelle, con doble L, es decir, quele. Y si nos remitimos a los documentos escritos ya medievales, pero más antiguos, siempre es quel y quele, pero nunca cal. De manera que esas oquedades que salpicaban el cordado de la peña es lo que hizo que o los propios o los ajenos, es decir, la gente que viene y que se desplaza por la vía del Cíbacos, por la vía romana del Cíbacos, observan ese pequeño poblamiento al pie y un conjunto rupestre, un conjunto de cuevas, y le llaman quele, es decir, le llaman las cuevas. Esto se llamaba las cuevas. Y así se quedó, de manera que lo que no era sino un nombre común para identificar algo específico del lugar, que era el farallón y sus agujeros, al final se quedó como nombre del pueblo. Son muchos los casos en los que las cuevas han dado lugar a toponimia. Por ejemplo, en el libro, bueno, ahí siempre que veis cuevas de Almanzora, o cova, ya en otros idiomas, en galaico, en gallego, etc., está habiendo una realidad en la onomástica, en el toponimio, una realidad rupestre. El caso, por ejemplo, próximo que tenemos en Inestrillas, que lo veréis también en el libro. Inestrillas es también otra población que surge de un farallón en el que hay muchas oquedades, en el que hay muchas cuevas. Inestrillas deriva de fenestrillas, es decir, de fenestra en latín, que significa ventana, ventanuco, y con el diminutivo, bueno, ventanuco por el diminutivo illa, illa es el diminutivo. Así que fenestrillas da ventanillas, da lugar a inestrillas. Bueno, pues quele, las cuevas, los graneros, los puntos de almacenaje, de almacén, etc., da quele. Y eso también ha sido también una consecuencia de ese punto de partida que nos habéis facilitado a partir del dron y decir, no, es que el cortado aparentemente es un plano vertical, pero es que en la realidad está la huella humana que hay todavía, a pesar de los grandes desprendimientos que ha habido a lo largo de siglos pasados, que eso ha sido el elemento importante que ha ocasionado o que ha generado el nombre que hay. Bueno, todas esas cosas las vais a ver y creo que me he alargado demasiado y pido disculpas.
ahora lo único que tenéis que hacer es cogerlo con muchas ganas, esto se lee un ratito, tiene una lectura bastante agradable y hay mucha información que os va a gustar. Bueno, yo por acabar, nuestra peña tenía las respuestas, pero esas respuestas de lo que fue nuestro inicio como pueblo y el nombre de Quel, que nos lo ha explicado muy bien Urbano, no hubiesen sido halladas sin vuestro estudio y vuestro trabajo. Así que agradeceros de nuevo a los tres, Carmelo, Urbano y José Luis, el trabajo realizado. Sin vosotros este libro no sería una realidad. Yo recomiendo leerlo, es un libro que atrapa, es un libro que se lee rápido y que, bueno, al final se encuentran las respuestas que os hemos explicado. Este libro no se va a poner a la venta, este libro se va a regalar a todos los vecinos de Quel. Como os he dicho antes, a mí me gustaría, y creo que a todos nos gustaría, tener en cada casa un libro, y por parte del ayuntamiento este es nuestro propósito. Se podrán coger los libros en las oficinas municipales y que disfrutéis de él. Y ahora, para terminar, tenemos un vino afuera para poder disfrutar un rato todos y hablar un poco de lo que queráis. Y aprovechar estas fechas tan señaladas, no me puedo ir aquí diciendo primero feliz Navidad y próspero año nuevo, que mañana ya es el último día del año y bueno, enseguida se pasa el año y os deseo un muy buen año para todos vosotros. Muchas gracias.